Hermanos, que Dios me los bendiga. Primeramente, antes de compartir el mensaje de hoy, quiero dar una palabra de agradecimiento a todos ustedes que me acompañaron este miércoles pasado y participaron en preparar la casa del Señor. Hermanos, es bueno que enfocamos y ponemos prioridad en las cosas de Dios. Amén. Esta es nuestra responsabilidad y, hermanos, mientras miran todas las luces, todo lo que llama atención a los mensajes que vamos a compartir, le quiero dar gracias a Dios por ustedes, por su corazón de siervos, por poniendo en prioridad las cosas de Dios. Gracias a todos ustedes. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor viendo lo que se ha hecho por Él? Amén. Hermanos, tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Pero quiero que entiendan algo, que esto no es nuevo. Un esfuerzo que he tratado de hacer sobre los años es enseñarte que la Biblia no es 66 libros que son diferentes el uno del otro. No, la Biblia es un libro. Tiene armonía, tiene una lección, una idea. Es el deseo de un Dios eterno de ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Ese es el principio y ese es el fin de las Escrituras. Esta mañana quiero enseñarle un poco más cómo todas estas luces reflejan quién es Cristo, la luz del mundo. Pero para hacer esto, hermanos, voy a empezar y compartir que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, también en Colosenses capítulo 2, versículo 17. You can like that, Joe. Que todo lo que leemos en el Testamento Antiguo son sombras de los bienes venideros. Cuando estudias de Génesis a Malaquías, estás estudiando sombras de los bienes venideros. Y en el Testamento Antiguo vemos algo que nos debe de llamar la atención. Fue instrucción a los judíos, pero nosotros cristianos podemos encontrar esperanza que se celebra en el tiempo de Navidad. Pues, hermanos, aquí en la Santa Cena vamos a ver, can we put that first slide up, please? Vamos a ver los 4 de los 7 fiestas de Israel. Si usted ha estudiado conmigo por más de 3 años, ya hemos tomado este tema varias veces, espero que están aburridos, por eso quiere decir que lo entienden bien. Cuando leemos, hermanos, en la Biblia, el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 4 hasta 22, vemos que después del Éxodo, Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, háblale a mi pueblo y compártale 7 citas. Todos ustedes entienden una cita, ¿verdad? Puedes tener una cita con el doctor, una cita con un maestro. Es un tiempo que debes de presentarte y dar tu atención a algo que es importante. Y el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que tenemos 7 citas que no fallen. Y de estas 7 citas vamos a tener comunión. Yo me voy a acercar a ellos y ellos se van a acercar a mí. Van a suceder cada año y usted lo puede estudiar, como dije, en el libro Levítico capítulo 23, versículo 4 hasta versículo 22. Aquí tengo en la pantalla, hermanos, esos 7 citas. Se dice en hebreo Moadim. Es una cita muy importante. Hermanos, ustedes siendo adultos, sí entienden la importancia de una cita, ¿verdad? Si tienes que ir al corte, ¿vas a presentarte? Claro que sí. Porque si no vienes, ¿que no hay consecuencias? ¿Qué crees, hermanos, que es la consecuencia de fallar atender una cita con Dios? Importante, ¿verdad? Pues Dios dice, mira, tengo 7 citas y cada año quiero que lo tengan en mente. No me importa si tienes visita. No me importa si estás enfermo. No me importa si no hay tiempo, si hay problemas. Ahí vas a estar presente. Eso es lo que dice el Creador del cielo y la tierra. Aquí tenemos estas citas. Y como miras aquí, hermanos, hay 7 citas.
citas: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación y últimamente tabernáculos. Quiero tomar un momentito para que entiendas. En este libro, hermanos, también entendemos que estas citas son proféticos. Eso quiere decir que anuncian algo en el futuro. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, también el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 17, nos dice que son sombra de los bienes venideros. Es un anuncio que Dios dice: en el futuro tenemos una cita, no falles de atender. Empezamos, hermanos, de reconocer algo de estas siete citas. Se pueden dividir en dos partes. Los primeros 4 suceden en la primavera. Los últimos 3 en otoño. La primavera, otoño, 4 y 3. También entendemos algo más, que los primeros 4 parece que tienen que ver o están relacionados con el pueblo celestial, la iglesia. Pero los últimos 3 tienen que ver con el pueblo terrenal, Israel. Entonces, quiero que estén poniendo atención. Los primeros 4 en la primavera, los últimos 3 en otoño. Los primeros 4 se tratan con la iglesia, los últimos 3 se tratan con Israel. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, siguiendo en adelante, queremos ver algo más. Que cada uno es demasiado importante. Y quiero nomás tomar un momentito de ver estos primeros 4, porque esos están relacionados a nosotros, la iglesia. Pero los judíos practicaron estas como una sombra, una figura, una palabra profético sobre el futuro. Ellos, cuando se reunieron igual que nosotros, vieron adelante en tiempo al cumplimiento de estos 4 primeras citas. En igual manera, nosotros hoy en día, en el año 2023, nos reunimos mirando adelante a los últimos 3. Amén. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Primeramente, hermanos, Pascua. Si se acuerdan, fue la redención de Israel cuando Dios los rescató de Faraón cuando estaban en esclavitud en Egipto. Y Dios los redimió, los sacó. Y en la forma que lo hizo, les introdujo esta lección del Cordero de Dios. Una oveja donde todos pudieron compartir. Y hermanos, esto sucedió en ese tiempo, pero también es profético, que Dios va a proveer un cordero. Amén. Después de eso sigue panes sin levadura. Cuando estaban en el desierto, ahí es donde empezaron a practicar, porque en ese día cuando Dios los rescató, los redimió de Egipto, les dijo: van a comer panes sin levadura. No sé si sabían, hermanos, pero la Biblia, cuando habla de levadura, dice que la levadura infla, y usa este ejemplo como un ejemplo del pecado. Levadura es igual que el pecado. Y por eso en ese día, cuando redimió a Israel de Egipto, les dijo: comen pan sin levadura. Amén. Después de eso tenemos el tercer fiesta, primicias. Este es el tiempo cuando el pueblo de Dios le daba gracias a Dios por el cosecho. Salían a cosechar todo el trigo y lo traían a la casa del Señor. Y ahí le estaban dando gracias. Y esas primicias, ese primer cosecho, era una promesa de mucho más que venía en el futuro. Hermanos, voy a tomar un paso aquí. Porque estos 3 fiestas que los judíos celebraban por cientos de años, Pascua, pan sin levadura y primicias, para ellos era una fiesta. Pero nosotros aquí en el año 2023 podemos ver en el pasado y ver que lo que era una sombra de lo que era por venir. Como dice la Escritura, bienes venideros. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Vemos, hermanos, lo que han estado mirando, esa frase: he aquí. Mira esto. Cuando la Biblia dice he aquí, quiere decir tome tiempo, enfócate, no haga distracciones, estudia este tema.
Y vemos que se cumplieron estos primeros 3, el momento cuando Jesucristo se acercó al río Jordán. Y ahí estaba Juan el Bautista. ¿Y se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En ese momento vemos que Jesucristo cumplió la sombra de la fiesta de Pascua. Seguimos, hermanos, y vemos que Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y Él dijo, yo soy la resurrección. Y lo que tenemos en estas primeras fiestas es la muerte, el tiempo que Jesucristo estaba en la cueva, y la resurrección. Pascua, muere Jesucristo el día de jueves. El siguiente día, pan sin levadura. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en la tumba? Estaba pagando por los pecados del mundo, quitando la levadura. ¿Y qué sucedió en el tercer día? Primicias, resucitó. Y el libro de Efesios dice que Jesucristo es primicia. Él fue el primero y que van a venir muchos más. Y eso incluye a ti y a mí, hermanos. ¿Sí entienden cómo funciona esto? Los judíos recibieron sombras, tipos y figuras de algo que iba a pasar en el futuro. Jesucristo cumplió estos 3. Y nosotros, celebrando Navidad, recordamos y vemos en el pasado cómo Cristo cumplió la palabra de Dios. Falta uno más, ¿verdad? Pentecostés. La palabra Pentecostés significa el número 50. Y eso quiere decir que después de la resurrección de Jesucristo, pasaron 49 días y en ese 50 días algo maravilloso sucedió. Encontramos la enseñanza en el libro de Hechos capítulo 2 y dice que el Espíritu Santo descendió y estaba sobre los discípulos de Jesucristo y nos define y nos demuestra el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu con nosotros en la iglesia. Todo eso es histórico para nosotros, profético para ellos. Y vemos, hermanos, que estos 4 fiestas se tratan de la iglesia. Y eso, hermanos, ya sucedió. Y por eso aquí, ahorita, nos recordamos con gran gozo el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios cumplió la promesa de los primeros 4 fiestas. Pero hermanos, no podemos terminar ahí. ¿Sí tomaste tu cafecito, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Todavía faltan ¿cuántas más fiestas? 3 fiestas. Pero estos, hermanos, no se tratan de ti y de mí. Se tratan de Israel. Y todavía no han sucedido. Nosotros somos la primavera, pero el otoño viene en el futuro. Y habla, hermanos, de algo que va a suceder en el futuro. Y como miras aquí en la pantalla, el primero es ¿qué? La fiesta de trompetas. Esto, hermanos, está en el futuro. Y en ese tiempo es cuando los que estaban en los fields ya trajeron todo el trigo, todo el cosecho y tocaban las trompetas diciendo, obreros, regresen, ya terminamos el trabajo, tenemos el cosecho en casa. Sonaban las trompetas para llamar a los obreros que vengan a casa. Hermanos, esto es profético y quiero que entiendan que esto es la esperanza de la iglesia también. Porque lo que nos dice es que eso empieza un tiempo con Israel, pero antes que empiece, ¿qué es lo que esperamos nosotros como cristianos? El rapto de la iglesia. Y si lees 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, ¿cómo empieza el rapto? Con sonido de, un voz de arcángel y un sonido de trompeta. ¿Y eso qué es lo que dice? Obreros, cristianos, hermanos y hermanas, vengan, regresen, ya acabamos el trabajo. Es tiempo irnos a nuestra casa celestial. ¿Cuántos de ustedes están esperando ese tiempo? ¿Esperas que venga el rapto pronto, hermanos? Yo sí, espero que sí. Cómo me encantaría ver eso en mi vida. Pues hermanos, el momento que empieza el rapto, nosotros estamos en el cielo. Y si has estudiado conmigo en los estudios de miércoles, entiendes el quién sigue. Porque lo que sigue aquí, vas a ver, es el sexto
fiesta y es el día de expiación. Hermanos, este es el juicio. Aquí es donde estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 21, 1 Corintios, donde vemos el juicio de Dios sobre toda su creación. Hermanos, esto es un tiempo en el futuro y para muchos es un tiempo horrible y terrible. Pero para ti y para mí es un tiempo donde le damos con gran gozo al Señor gracias. Gracias porque su Hijo Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Y hermanos, no sé si viste, pero en la Santa Cena los judíos celebran esos primer 3 fiestas. Nosotros solo uno. Y lo hicimos ahorita. Igual como el Cordero de Dios tenemos el pan. Es el Cordero de Dios. Igual como el pan sin levadura, ese pan no tiene levadura. Y cuando lo comes, hermanos, ¿cuál día es hoy? Es domingo, ¿verdad? Se hace en el primer día de la semana. Y no sé si hay notado, pero cuando tomas la Santa Cena, estás cumpliendo los primeros 3 fiestas, porque Cristo los cumplió. ¿Y qué hacemos? Esperamos el otoño. ¿Cómo terminamos? Que dice que hacemos esto hasta que anunciamos la muerte de Jesucristo, hasta que Él venga, hasta el rapto, hasta el día de expiación. Y hermanos, después del juicio, ¿qué va a haber? Tabernáculos. Este es cuando los judíos, recordando su tiempo en el desierto, cuando solo tenían tiendas, no tenían casa, hacían tiendas y ahí tenían refugio. Pero el fiesta de tabernáculos es cuando los judíos decían, va a llegar un día, no muy lejos esperamos, cuando ya no vamos a andar en tiendas. Y se refleja de 2 tipos de tiendas, hermanos. Este cuerpo, dice la Biblia, es una tienda. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando miras en el espejo cada día? Somos un día más viejos. Porque esta tienda, igual como las tiendas de Walmart, se acaban, ¿verdad? Poco a poco, es temporal. Y este mundo es nuestro hogar, pero también se está acabando este mundo. Y en tabernáculos le daban gracias a Dios porque iba a darnos un nuevo tabernáculo. Nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a dar un nuevo mundo y vamos a tener no una casa temporal en la tierra, pero una casa eterna en el cielo con Él. Amén. Entonces, estos últimos 3 fiestas son la esperanza de la iglesia. Pero para Israel lo van a tener que experimentar. Hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque los 7 fiestas se cumplen con tabernáculos. Permítame, hermanos, leerle una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Igual como les he estado enseñando sobre los pactos, quiero que escuchen cómo termina la Biblia. Como les he dicho, Dios tiene un propósito y lo vas a leer aquí, hermanos, en capítulo 21, versículo 1 a 3 de Apocalipsis. Permítame por favor leérselo. Dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, escucha hermanos, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así termina la Biblia. Pero así empezó también, ¿se acuerda? ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? Que Él sea su Dios y que nosotros seamos su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Y hermanos, ¿cuándo falla el Señor? Nunca falla. Hermanos, ¿por qué es que te estoy compartiendo estos en el tiempo de Navidad? Porque les voy a compartir un momento en la vida de Jesucristo. Todas estas luces que miras nos recuerdan que Jesús es el luz del mundo. Amén. Pero hermanos, refleja algo muy importante. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10.
Créalo o no, eso fue mi introducción. Y ahora vamos a entrar a la carne del mensaje. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Ayude uno al otro, ayude a su vecino, vecina a encontrar el Evangelio de Juan, capítulo 10. Pues hermanos, aquí vamos a empezar y voy a tomar mi tiempo. Y espero, la verdad, que sí tomaron su café porque lo van a ocupar. Van a decir, hoy siento que fui al seminario ahora. Posiblemente. Hermanos, en versículo 1 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar una respuesta. No sé cuántos YouTube videos he visto, no sé cuántos religiosos, gente que toca en mi puerta, gente que comparte religión, gente que no acepta que Cristo es Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, creemos que Cristo es Dios. Amén. Pero hay mucha gente que dice, no es cierto, Jesucristo nunca dijo que era Dios. Dicen, no, lee toda la Biblia, nunca vas a ver. Y hermanos, va a haber gente que toca en tu puerta y van a decir esto. Después de este día vas a estar preparados, ¿verdad? Pero dicen, no, Jesús nunca dijo que era Dios, es el Hijo de Dios. Y no entienden las enseñanzas de la Biblia. Pero rechazan y niegan que Jesús es Dios. Pues nosotros vamos a ver, vamos a poner en prueba esa pregunta. Empezamos en Juan capítulo 10, versículo 1. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo importante. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el medil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí empieza, hermanos, en capítulo 10, de compartir entonces que Él es el pastor de las ovejas. Está compartiendo quién es Jesucristo. En este momento, hermanos, vamos a seguir adelante. Brinque unos versículos. Este hombre está dando enseñanza que Él es el pastor de Israel. Toda la gente lo escuchó y ahora entra al templo, al lugar santo. Mira lo que dice en versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Pues hermanos, apenas cumplimos revisando las 7 fiestas de Israel. ¿Cuál es la fiesta que menciona aquí? ¿Lo miras en la pantalla? No. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Es una nueva enseñanza? ¿Es una fiesta desconocida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto es falso religión? ¿Qué es? No, hermanos. Cuando tienes tu Biblia, el último libro del Testamento Antiguo, a ver quién está despierto. ¿Cuál es el último libro en el Testamento Antiguo? Malaquías. ¿Y cuál es el primer libro en el Nuevo Testamento? Mateo. Entre estos dos libros, entre Malaquías y Mateo, una hoja. Pero esa hoja, hermanos, representa 400 años de historia. Y cuando vas a seminario, muchos profesores dicen, en la manera de entender la diferencia entre el Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento, son los 400 años de silencio. Es un tiempo donde ningún profeta habló, donde ningún hombre de Dios escribió escritura. Es un tiempo de silencio. La semana pasada hablamos que muchas veces Dios parece que no se mira. No podemos ver a Jesucristo. Ahora vamos a ver que a veces no se escucha. No han escuchado nada. Hermanos, estaba estudiando aquí sobre los Estados Unidos y estaba pensando, ¿qué sucedió aquí? Hoy es el año 2023, ¿verdad? ¿Qué encuentro aquí si regreso 400 años? Sabes, hermanos, en esos años 1600 algo, encontramos es cuando Cortés primero vino a esta tierra. Es cuando primero eran todos los indios indígenas de esta área. Todavía no habían los de España, apenas estaban tocando pie aquí. Hermanos, eso es mucho tiempo, ¿verdad? Desde el tiempo de Cortés hasta ahorita mismo, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Y en todos esos 400 años, cuando el pueblo de Dios no escucha de Dios, ¿qué le pasa a su ánimo?
¿Cómo se sienten? ¿Qué tan cerca están al Señor? No muy bien. Poco a poco, por el silencio de Dios, se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios. Hasta los mismos sacerdotes no cuidaron el tabernáculo, no pusieron las luces. Decidieron quedarse en casa, decidieron ir a una cena, decidieron hacer cualquier otra cosa, pero no van a cuidar la casa del Señor. Porque eso es lo que pasa cuando alguien se aleja de Dios, no le importa. Y por 400 años, el pueblo de Dios tuvo otras prioridades. Muy pocos se dedicaron a las cosas de Dios. Y en ese silencio, el mundo se cayó en desesperación. Porque cuando los pastores y los ancianos y los líderes y los padres y madres, los que representan a Dios, cuando se olvidan de Dios, eso afecta a toda la cultura. Y vemos aquí que en estos tiempos entre Malaquías y Mateo era un tiempo muy oscuro y nadie escuchó la voz de Dios. Hermanos, la luz de Dios estaba apagada. Pero no hubo silencio, hermanos, porque el Señor, aunque no lo vieron, aunque no lo escucharon, estaba obrando. El profeta Daniel dio profecías sobre esos 400 años. ¿Qué iba a pasar en el tiempo del mundo? Pues ahí, hermanos, podemos leer Daniel capítulo 7, entrando a Daniel 10 y 11. Y lo que vemos es que Daniel dio profecía. Y ahorita, al rato, voy a cumplir parte, lo voy a explicar parte. Pero lo que quiero que sepas, hermanos, es que algo sucedió en ese tiempo, que si no hubiera pasado, no íbamos a estar celebrando algo. El problema que encontramos es que no está en la Biblia, pero sí lo tenemos grabado. Entre esos 400 años, llegamos a entender esta nueva fiesta, la fiesta de dedicación. Entonces, cuando usted lee Juan capítulo 10, versículo 22, dices, ¿cuál es esta fiesta? Porque no lo encuentro en el Testamento Antiguo. Es porque pasó en medio de los testamentos. Y tienes que entender no solo lo histórico, pero entender cómo Jesús lo va a usar. Vamos a tomar un time out. Sí saben qué es time out, ¿verdad? Sí, time out. Permítame explicarte qué es esta fiesta de dedicación. Can we go to the next slide, please? Quiero enseñarles, hermanos. Mira lo que es esto. Miras que hay 7 fiestas: Pascua, sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Pero cada uno es una lumbre ¿de qué? Un candelario. ¿Cuántos de ustedes han visto esto, hermanos, en el templo de los judíos? En el templo de Dios tienen un candelario. Y allí tienen lo que se llama una lumbre eterna. Siempre tiene que estar puesto una vela, porque la vela representa la presencia de Dios con nosotros. No se debe apagar. Pero hay un tiempo, hermanos, en esos 400 años de silencio, por la apostasía de los que deberían de haber sido creyentes, el mundo empezó a cambiar. Ustedes que han ido a la escuela, ¿han estudiado un personaje en tiempos históricos que se llama Alejandro el Grande? Él era el emperador de Grecia. Y cuando estudiamos las profecías de Daniel, capítulo 7, vemos que el mundo durante esos 400 años iba a ver 4 grandes, potentes poderes en el mundo, empezando con Babilonia, luego los persos y siguen adelante con Egipto y Grecia. Grecia cumplió la profecía de Daniel y llegó Alejandro el Grande. Y él quiso conquistar el mundo, pero no solo con su militar, con soldados, con armas. Él quiso conquistar el mundo con filosofía, con cultura, con música, con religión. Él dijo, es una cosa poner una arma, una espada en el cuello de otro, es otra cosa inspirarlo con sabiduría y transformar su corazón. Alejandro el Grande quiso transformar el corazón de todos en el mundo y que todos estén bajo una religión,
un gobernante, una filosofía, un mundo unido. Él pronto falleció y su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Y uno tenía el terreno de Israel. Este lo conocemos, hermanos, puedes estudiarlo si buscas. Se llama Antiochus Epiphanes. Antíoco Epifano. Este hombre, hermanos, Antíoco Epífanes, era el que estaba en control de la tierra de Israel. Era el rey de Grecia en ese área. Y hermanos, escucha el nombre, Antíoco Epífanes. Esa palabra, Epífanes, no era su apellido, era un título, Epífanes. ¿Has escuchado una palabra en español que es similar a Epífane? Si lo buscas en el diccionario, hermanos, significa una manifestación o una revelación. Una manifestación o revelación. Y cuando él llegó a poder, el poder le llegó a la mente y a su corazón. Y escúcheme, hermanos, por orgullo, Antíoco Epífanes tomó ese nombre Epífanes porque él dijo: yo soy la manifestación y la revelación de Dios. ¿Y quién es Dios para él? El Dios de los judíos, Zeus. Entonces él dijo: hay un Dios en el cielo, se llama Zeus. Yo lo represento. Yo soy Dios en carne. Entonces, por orgullo, él llegó y dijo: a mí me van a adorar. Toda adoración es para mí. Yo soy Antíoco Epífanes. ¿Sí me explico, hermanos? Los judíos al principio no le daban mucha atención y en lugar de decirle Epífanes, le dijeron Epimanis. Y si entiendes el idioma de los judíos, Epimanis no es Epífanes. Epimanis, ¿sabes lo que quiere decir? Loco en la cabeza. Oh, eres Antíoco Epímanes, el loco. ¿Crees que eres Dios en la tierra? Pobre Señor. Y todo era chistes y risa hasta que mostró su poder porque era un rey. Trajo su ejército, el ejército más potente en todo el mundo. Llegaron a Israel y dijo: mira, desde este día en adelante se pueden reír, pero a fuerzas van a cambiar. Y de ese día pasó leyes y dijo: desde este día adelante ya no pueden leer su Torah. Ya no van a leer las escrituras. Ya no van a ir y celebrar Shabbat. Ya no van a ir al templo. No van a leer las escrituras, no van a ir al templo. No van a celebrar las fiestas. Ya no van a observar las fiestas. Ya no van a comer comidas que son particular a usted. Ya no va a haber circuncisión. Y todo lo que te identifica como judío es contra la ley. No vas a ir al templo, no vas a leer las escrituras, no vas a ver circuncisión, no vas a cumplir las fiestas. Y si los haces, te matamos. Este hombre que se cree Dios vino al templo y dijo: vamos a cambiar todas las leyes. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y entra al templo. El profeta Daniel habla de esto también. Y saben ustedes, hermanos, el templo es el lugar más santo en todo judaísmo, ¿verdad? Él entra con sus soldados y traen un puerco. Van al lugar santísimo, donde ningún hombre debe de entrar. Y ahí los soldados traen un cerdo, un puerco, y ahí lo matan. Y la sangre del cerdo, la sangre del puerco fluye sobre el altar de Dios. No sé si sabían, hermanos, pero un puerco es impuro y no debe de tocar nada de Dios. Y todo el altar de Dios estaba cubierto con la sangre. Y luego trajo una estatua y lo puso ahí en el lugar donde estaba el arca del pacto y dijo: aquí está la estatua de Zeus. Ese soy yo. A mí me van a adorar. ¿Tú crees que estoy jugando ahora? Wow. Imagínate, hermanos,
cómo sucedió. Ya después de esto, imagínate cómo estaban los sacerdotes. Mira esta locura. Mira lo que ha hecho. Miles de años han mantenido la purificación de este templo. Y este loco, este que se cree Dios, por blasfemia, ahora echó a perder el tabernáculo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No acabó ahí. Epífanes mandó a sus embajadores a cada pueblo pequeño, y en cada pueblo llevaban un puerco y una estatua. Y ahí en el centro llamaban a toda la gente y dijeron: ustedes ya no son judíos, ya no leen las escrituras, ya no van al templo, ya no practican la circuncisión, ya no tienen su religión. Ahora van a adorar esta estatua que es Zeus. Hermanos, antes de seguir adelante, quiero que sepas algo. La razón por qué Daniel nos dice eso es para describir lo que pasó en el pasado. Pero hermanos, esto va a pasar de nuevo. Esto va a suceder en el futuro. ¿Y cuándo va a suceder? Después del quinto fiesta, trompetas. Después del rapto de la iglesia. Cuando nosotros, tú y yo, ya no estamos, va a haber un personaje. Ustedes lo van a conocer como el anticristo. Era como Nero, Haman, Adolf Hitler. En el tiempo del pasado siempre ha habido anticristos, pero este anticristo va a entrar en Jerusalén al nuevo tabernáculo y va a pararse enfrente de la gente y va a decir: yo soy Dios. Y va a contaminar el lugar santuario. Y ahí empieza la gran tribulación. ¿Y qué dice? Ya no se van a reunir. Ya no van a leer las escrituras. Ya no van a practicar lo que los hace judíos. Hermanos, esa es la meta del anticristo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no quiero que lo tomen como regaño, pero sí sabes que es privilegio venir a la iglesia? Porque hay lugares en el mundo ahorita mismo que te matan por esto. Y nosotros tenemos el gran privilegio de estar aquí en el templo de Dios en el primer día de la semana, practicando las fiestas de Dios. Algo que agrada a Dios. Pero ¿por qué es, hermano? Ayúdame a entender. ¿Por qué es que la gente pone otras prioridades? No es que estoy esperando esta visita. Hermanos, tienes cita con Dios. Hermanos, cada domingo tienes cita con Dios. Él está presente. ¿Dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios va a dejar una cita contigo para ir a jugar un juego? ¿Para ir a dar una visita? Yo sé, sí, no me está regañando. No te estoy regañando, nomás quiero... Piénselo. Amén. ¿Es tu prioridad, sí o no? Porque va a llegar el tiempo, hermanos, cuando todo esto que disfrutas tan fácil, alguien te lo va a quitar. Y bajo pena de muerte, la gente va a desear esto, pero no lo van a poder hacer. Amén. Y lo que pasó, hermanos, es que fueron a los pueblos pequeños. Y ahí es donde encontramos que hubo un pueblo que se llama Moedín. No tienes que acordarte el nombre del pueblo, Moedín, pero en este pueblo había un judío que era sacerdote, un señor ya de alta edad. Él se llama Matatías. Y Matatías vivía en este pueblo con sus 5 hijos. Y cuando llegó el oficial y los soldados de Grecia y dijeron: vamos a matar a este cerdo, si no vamos a matar a todos. Uno de los sacerdotes dijo: ay, no quiero que nos mates. Yo sacrifico el puerco. Matatías, ya siendo grande, dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu fe? Eres sacerdote, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué vas a hacer esta blasfemia en la presencia de Dios? No, es que no quiero que me maten. ¿Sabe lo que hizo Matatías? Ahí mismo lo mató. Dios no necesita cobardes así, que en el momento que hay peligro, el momento que está difícil, se entregan al enemigo. Y como Matatías no estaba solo, tenía sus 5 hijos. Gracias a Dios por hijos, ¿verdad? Y sus 5 hijos mataron a todos los de Grecia, todos los soldados, todos los oficiales. Y ahí empezó una guerra contra Grecia. Y en este momento,
ese es el momento cuando Matatías se puso de pie y le habló a todos los que estaban ahí y dijo: el quien está con el Señor, venga conmigo. Menos de 10% de la gente vino con él. Pero ahí prepararon, cuando llegó el ejército de Grecia, créalo o no, hermanos, era profético. Uno de sus hijos se llama Judá. Dígalo conmigo, Judá. Y tenía un nombre que le dieron, Macabé. Macabé significa martillo. Judá Macabé. Judá el martillo. Y su hijo de Matatías se puso de pie y dice: voy a ser líder. Papá, ponte al lado, papi. Ya eres grande. Deje que tus hijos hagan la obra. Y Judá y él reunieron los pocos seguidores, y los seguidores, porque seguían a Judá Macabé, les dijeron, eran los macabeos, los martillos. Y cuando Grecia vino con su ejército para castigar a la gente, los macabeos, los martillos, los clavaron todos. Y Dios les dio una victoria milagrosa. Aunque el enemigo era grande y potente, Dios le dio la victoria a Judá Macabeo y los macabeos. Aunque no es un libro bíblico, sí es un libro histórico. Es el libro de los macabeos. Y regresaron al templo. Con lágrimas vieron la sangre. Porque, hermanos, el altar era hecho de una piedra que era porro. Entonces la sangre se metió en la piedra. Y no le hace cuánto lo limpian. La sangre del puerco estaba ahí. Y tenían que decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Tomaron martillos. ¡Bum! Quebraron la piedra y lo sacaron. Ahí hubo una división. Dicen, ¿qué hacemos con las piedras? Tenemos que echarlos para afuera. Tenemos que quemarlos y enterrarlos. Pero otros dicen, no, ¿cómo puedes hacer eso? Aunque están impuros, es el altar de Dios. Y hubo división. Entonces, por esa razón, lo dejaron ahí en un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Vamos a regresar a eso, ¿ok? Pero lo que pasa, hermanos, tal vez han visto en las casas de los judíos, porque esta guerra, esta batalla, cuando rededicaron el templo, sucede en un día el mes de Kislev. ¿Sabes cuándo es Kislev? Diciembre. ¿Y cuál día de diciembre? Diciembre 25. ¿Hay algo que pasa diciembre 25? Interesante. Y si vas a una casa de judíos, vas a ver ese candelario. ¿Por qué? Porque cuando entraron al templo, hermanos, esta batalla duró 3 años. Entonces no hubo sacerdotes para hacer aceite, que era sagrado. ¿Y qué le pasó a la luz? Lo habían apagado. Por 3 años no hubo luz eterno en el tabernáculo. Entonces dicen, tenemos que iniciar. No vamos a hacer nada hasta que aprendemos esta vela. Pero dicen, pero solo tenemos suficiente aceite para un día y se ocupa para 7. Y ellos tenían que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aprendemos la vela por un día mientras esperamos los 7 días de purificación para hacer más aceite? ¿O no hacemos nada? Decidieron aprender el aceite y aprender la vela por un día. Y dicen, que Dios haga la obra. Hermanos, el milagro de este tiempo es que aunque tenían aceite suficiente para un día, duró 8 días. Y por esa razón, hermanos, miras este candelario. Este tiene 7 velas, pero hay uno que tiene 9. Para cumplir los 8 días que tenía las velas puestas y luego uno el centro. Ese es el servidor de Dios que les ayudó. Pues, hermanos, esto es Hanukkah. ¿Han escuchado esa palabra? Hanukkah es dedicación. Regresamos, hermanos. ¿Puedo empezar mi sermón ya? Versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Recuerdan el día que Dios hizo el milagro.
suplió aceite, le dio fuerza a Judea Macabeo y restauraron y sanaron el templo y el pueblo. Si eso no hubiera sucedido, no iba a haber templo, no iba a haber judaísmo, no iba a haber Mesías, no iba a haber Navidad. Y qué interesante, hermanos, que aquí entra Jesús en la fiesta de la dedicación. Era invierno, diciembre 25, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahorita mencioné eso, ¿verdad? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué es la pregunta? ¿Se acuerdan lo que les dije, hermanos? Mucha gente dice: Cristo nunca dijo que era Dios. Aquí están demandando una respuesta. Si eres Dios, díganos. No andes con parábolas, díganos directamente. Jesús les respondió: oh, les he dicho y no creáis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, ¿qué hizo Jesucristo? Le dio vista a los ciegos, le dio salud a los enfermos, levantó a los muertos. ¿Qué más evidencia necesitas? Dice Él mismo: mira las obras que yo hago. Versículo 26, pero vosotros no creáis porque no sois de mis ovejas, como os ha dicho. Hermanos, aquí es donde me preocupa. Hay muchos de ustedes que en este momento están escuchando mi mensaje, están poniendo atención y dicen: me interesa. Pero estoy seguro que hay alguien aquí que dice: ay, qué aburrido, ya termina, pastor, ¿cómo hablas? Ya cállate, el buffet abre ahorita. Hermanos, yo no te quiero asustar. Pero si hay algo en ti que no te atrae a las cosas de Dios, debes leer esta escritura, porque da evidencia de algo que te debe preocupar. Si eres esa persona, hermanos, que batalla a acercarte en las cosas, que no tomas en serio, que juegas con Dios, mira lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y termine el orden, y me siguen. No andan con tonterías, no andan lejos. Están donde deben de estar cuando deben de estar. Ellos cumplen nuestras citas. Ellos me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Wow. Yo y mi Padre uno somos. Yo soy Dios. Amén. Sus testimonios, sus milagros, su vida refleja quién es. Y hermanos, ya para terminar, ya se acabó mi tiempo, pero lo más quiero decirte 3 cosas. La razón por qué quise hablar de esto en este tiempo de luces es porque aquí en Juan capítulo 10 se cumple algo que empezó en Juan capítulo 8. Y cuando Jesús está en el templo, en el tiempo de los tabernáculos, en el tiempo de la fiesta de dedicación, Jesús viene y hay un candelabro. Hermanos, es gigante. Puedes buscarlo en Google. Es una lámpara gigante. Jesucristo entra al templo, se para enfrente de esta luz. Y cuando le preguntan: ¿quién eres? Mira la luz, las fiestas. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Es quien soy. Y en ese momento en el templo, todos reconocieron quién es Dios, hermanos. Es Dios con nosotros. Qué increíble. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Se dividieron. Unos dicen, caen a rodillas y dicen: eres Dios. No eres un falso anticristo como Antíoco Epifanes. Eres el verdadero Dios con nosotros, que abre los ojos de los ciegos, que la sana a los enfermos, que le da vida a los muertos. Pero hay otros que se enojaron, y si sigues leyendo, hermanos, dicen que van y levantan piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque dicen: tú dices que eres Dios. Que hermanos, que nunca haya duda en tu vida otra vez. Cuando alguien dice:
¿Cuándo dijo Jesucristo que era Dios? Aquí en Juan capítulo 10. Porque los fariseos, los saduceos levantan piedras y dicen, te vamos a matar. Y dice, ¿por cuál obra me van a matar? Porque dices que eres Dios. Pero una pregunta, y con esto voy a terminar, hermanos. ¿Que no están dentro del templo? Están en el templo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontraron las piedras? No hay piedras ahí. Hermanos, ese lugar es limpísimo. ¿Dónde están las piedras? ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando quebraron el altar manchado por la sangre del cerdo, no podían decidir qué hacer con las piedras. Entonces lo llevaron al pórtico de Salomón. Y ahí dejaron el apilo y dijeron, cuando regrese el Mesías, que nos diga qué hacer con las piedras. Y aquí está el Mesías con ellos, diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hicieron los que no son sus seguidores? Levantaron piedras, manchado con la sangre de cerdo, y quieren matar a Jesucristo. Eso es lo que está pasando ahorita mismo. Navidad es el tiempo donde nos recordamos quién es Cristo. Cristo es la luz del mundo que trae luz en la oscuridad y nos invita a que venga. ¿Quién va a venir? Las ovejas que escuchan su voz. Qué triste que hay otros que en lugar de acercarse a Dios, levantan piedras. Amén. Eso es lo que estás viendo en las noticias, es lo que estás viendo en la cultura, porque el diablo, igual como Antíocos Epifanes, ¿cómo quiere transformar el mundo? Que no vayas a la iglesia, ya no leas las escrituras, ya no practiques las fiestas, ya no participes en tu fe, abandona tu fe para la cultura del mundo, para las enseñanzas y filosofías del mundo. Deja tu fe y Él te va a recompensar. Hermanos, esas son las mentiras del diablo. Como tu hermano en Cristo, te invito, recuérdate de luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo a ti, somos la luz del mundo. Vamos a orar. Señor mi Dios, en este momento te damos gracias por todo lo que has hecho y te damos gracias que nos has sanado. Nos has sanado y nos has dado un nuevo tabernáculo. Nos vas a dar un nuevo cuerpo, un nuevo hogar y todo es por la luz Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en la iglesia, de estar conviviendo con los santos, reconociendo, recordando la primera venida y reflejando en las profecías de la segunda venida. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.